Nunca subestimes el poder de un detalle. Las grandes traiciones rara vez empiezan con un beso prohibido o una mentira cuidadosamente ensayada. Comienzan con algo pequeño. Un perfume que no pertenece a nadie en casa. Un mensaje eliminado demasiado rápido. Una llamada que termina cuando alguien entra en la habitación. O, como ocurrió aquella mañana, con un ramo de flores frescas descansando en el centro de una mesa, flores que el marido juró no haber comprado. Cuando él cruzó el umbral después de pasar la noche con su amante, todavía llevaba la seguridad arrogante de quien cree controlar cada movimiento de su doble vida. Había preparado una historia perfecta, una reunión de negocios, un vuelo retrasado, el teléfono sin batería y un hotel improvisado cerca del aeropuerto. Era una mentira refinada, repetida tantas veces que incluso él comenzaba a creerla. Pero bastó un solo vistazo al comedor para que toda esa confianza se desmoronara. Las flores. Rosas blancas mezcladas con lirios azules, colocadas con una elegancia casi artística dentro de un jarrón de cristal que jamás había visto. No eran de su esposa. No eran suyas. Y, lo más inquietante de todo, alguien las había dejado allí mientras él estaba fuera. Durante un instante, el silencio de la casa resultó más aterrador que cualquier grito. Su esposa apareció desde la cocina con la misma serenidad de siempre. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y una expresión imposible de descifrar. Sonrió con una calma que él no recordaba haber visto en años. «Has llegado temprano». Aquellas 3 palabras sonaron demasiado normales. Demasiado calculadas. Él dejó la maleta junto a la puerta intentando ocultar la inquietud que comenzaba a crecer dentro de su pecho. Sí, el viaje terminó antes de lo previsto. Ella simplemente asintió. Ni una pregunta. Ni un reproche. Ni siquiera el menor interés por saber dónde había estado. Aquello le resultó más desconcertante que cualquier escena de celos. Mientras se quitaba la chaqueta, sus ojos regresaron inevitablemente al ramo. ¿Quién envió esas flores? Ella levantó la mirada lentamente. ¿No te gustan? La respuesta lo descolocó. Solo preguntaba. Pensé que las notarías enseguida. Él tragó saliva. Había algo extraño en el tono de su voz. No era tristeza. Tampoco rabia. Era una tranquilidad peligrosa. La clase de calma que aparece cuando alguien ya ha dejado de sufrir. Y eso lo asustó mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Intentó cambiar de conversación mientras caminaba hacia la cocina. ¿Preparaste café? Hace unos minutos. Ella sirvió una taza con absoluta precisión, como si cada movimiento hubiera sido ensayado durante horas. Él tomó asiento frente a la mesa. Las flores seguían allí. Silenciosas. Imponentes. Casi desafiándolo. Entonces, ¿quién las envió? Ella sostuvo la taza entre las manos antes de responder. Alguien que cree que merezco volver a sonreír. El corazón de él dio un vuelco. Una frase tan sencilla había conseguido abrir una grieta en toda su seguridad. Durante años había estado convencido de que su esposa jamás se marcharía. Siempre creyó que soportaría cualquier humillación. Que perdonaría cualquier ausencia. Que estaría esperándolo sin importar cuántas noches pasara lejos de casa. Pero aquella mujer que tenía enfrente ya no parecía la misma. No había lágrimas. No había ansiedad. Solo una extraña paz. Y eso significaba que algo había cambiado. Muchísimo. Él dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Quién exactamente? Ella sonrió apenas unos segundos. ¿Por qué te interesa tanto? La pregunta quedó suspendida entre ambos. Era él quien había desaparecido toda la noche. Era él quien había construido una vida paralela. Sin embargo, ahora era incapaz de soportar la idea de que otra persona hubiera tenido un simple gesto de atención hacia su esposa. La ironía era brutal. Y ella lo sabía perfectamente. Mientras fingía revisar algunos documentos sobre la mesa, él comenzó a reconstruir mentalmente las últimas semanas. Su esposa había dejado de discutir. Ya no revisaba su teléfono. Había dejado de preguntar por sus horarios. Incluso había vuelto al gimnasio. Compró ropa nueva. Cambió de perfume.
Recuperó amistades que llevaba años sin ver. En aquel momento él creyó que simplemente estaba atravesando una etapa distinta. Nunca imaginó que esos cambios podían significar otra cosa. Ahora todo adquiría un significado completamente diferente. ¿Hay alguien más? Ella tardó varios segundos antes de responder. ¿Importa? Aquella única palabra atravesó su orgullo como una cuchilla. Porque, por primera vez, no tenía derecho a exigir ninguna explicación. La conversación terminó cuando sonó el teléfono de ella. Miró la pantalla. Sonrió discretamente. Y rechazó la llamada. Ese pequeño gesto despertó un incendio dentro de él. ¿Quién era? Nadie importante. Exactamente la misma respuesta que él había utilizado durante años. El destino tenía un sentido del humor extraordinariamente cruel. El resto de la mañana transcurrió bajo una tensión insoportable. Él fingía leer correos electrónicos. Ella organizaba tranquilamente algunos papeles del despacho. Pero ambos sabían que la verdadera conversación apenas estaba comenzando. Mientras ella salió al jardín para regar las plantas, él permaneció inmóvil observando el ramo. Finalmente se acercó. Entre las flores descubrió una pequeña tarjeta parcialmente escondida. Su respiración se aceleró. Miró hacia la ventana para asegurarse de que su esposa seguía afuera. Entonces tomó la tarjeta con extremo cuidado. Solo había una frase escrita con una caligrafía elegante. Gracias por atreverte a empezar de nuevo. No había nombre. No había firma. Solo esas 7 palabras. Sintió como un sudor frío recorría su espalda. ¿Empezar de nuevo? ¿Qué significaba exactamente? Guardó la tarjeta rápidamente cuando escuchó pasos acercándose. Ella volvió al comedor sin sospechar que él había leído el mensaje. O quizás sí lo sabía. Porque al verlo nuevamente sentado, lo observó durante unos segundos con una expresión que parecía esconder un secreto inmenso. ¿Todo bien? Perfectamente. Ella sonrió. Qué curioso. ¿Qué cosa? Hoy eres tú quien parece nervioso. Él intentó reír. Pero la risa nunca salió. Aquella tarde decidió cancelar todas sus reuniones. Por primera vez en mucho tiempo quería quedarse en casa. Necesitaba descubrir quién había enviado aquellas flores. Necesitaba saber quién se atrevía a acercarse a su esposa. Y, sobre todo, necesitaba recuperar el control de una situación que comenzaba a escaparse de sus manos. Lo que ignoraba era que las flores no eran el verdadero problema. Eran apenas la primera pieza de un rompecabezas cuidadosamente construido durante meses. Un rompecabezas que estaba a punto de revelar no solo la identidad de un misterioso admirador, sino también una verdad capaz de destruir para siempre la vida que aquella misma tarde, la casa parecía respirar de una manera distinta. El silencio ya no era el de un hogar tranquilo, sino el de un escenario donde cada objeto ocultaba un significado. Él observaba cada movimiento de su esposa con una atención casi obsesiva. Ella, en cambio, actuaba con una naturalidad impecable, como si no hubiera notado la inquietud que comenzaba a consumirlo. Mientras ella acomodaba algunos libros en la biblioteca del salón, él fingió revisar unos documentos desde el sofá. En realidad, apenas podía concentrarse. Su mente regresaba una y otra vez a la tarjeta escondida entre las flores. Gracias por atreverte a empezar de nuevo. Aquellas palabras seguían resonando con una fuerza insoportable. ¿Empezar de nuevo sin él? La sola idea despertaba una sensación desconocida. No era únicamente celos. Era miedo. Por primera vez comprendía que existía la posibilidad de perder aquello que siempre había dado por asegurado. El sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa interrumpió sus pensamientos. Disimuladamente corrió la cortina unos centímetros. Un elegante sedán negro permanecía estacionado junto a la entrada. No reconocía el vehículo. Su esposa levantó la vista desde el salón y sonrió apenas un instante. Creo que ya llegó. Aquella frase cayó como una piedra sobre el pecho de él. ¿Esperabas a alguien? Sí. La respuesta fue tan sencilla que resultó aún más inquietante. ¿Quién? Ella acomodó con calma una carpeta sobre la mesa. Lo conocerás enseguida.
Sintió como los músculos de su mandíbula se tensaban. Durante años él había sido quien entraba y salía de la casa sin dar explicaciones. Ahora era incapaz de soportar aquella incertidumbre. La puerta sonó 2 veces. Ella caminó tranquilamente hasta recibir al visitante. Desde donde estaba solo alcanzó a ver la silueta de un hombre alto, vestido con un impecable traje gris. Cabello ligeramente canoso. Postura elegante. No parecía nervioso. Al contrario. Saludó con absoluta confianza. Buenas tardes. La voz era firme y educada. Ella respondió con una sonrisa cálida que él no recordaba haber visto desde hacía mucho tiempo. No era una sonrisa apasionada. Era algo más peligroso. Era admiración. El visitante entró sosteniendo un portafolio de cuero. Al verlo aparecer en el salón, él se puso de pie de inmediato. Los 2 hombres intercambiaron una mirada larga, prudente, casi estratégica. Él es Julián, dijo ella con absoluta serenidad. Te hablé de mi proyecto hace algunas semanas. Él frunció el ceño. No recordaba ningún proyecto. En realidad, probablemente ella sí lo había mencionado alguna vez mientras él respondía mensajes de su amante o fingía escuchar durante la cena. Ahora ese descuido regresaba para cobrarle factura. Julián extendió la mano. Mucho gusto. Él respondió el saludo sin apartar los ojos de su rostro. Buscaba cualquier gesto que confirmara sus sospechas. Pero no encontró ninguno. Todo en aquel hombre transmitía educación, seguridad y paciencia. Demasiada paciencia. Los 3 tomaron asiento. Sobre la mesa comenzaron a aparecer planos, contratos y varias carpetas perfectamente organizadas. Él observó sorprendido. ¿Qué significa todo esto? Su esposa abrió una de las carpetas. Voy a invertir. Él soltó una risa incrédula. ¿Invertir? Ella asintió. Hace meses empecé a estudiar distintas oportunidades. Julián ha sido mi asesor financiero durante bastante tiempo. Las palabras durante bastante tiempo despertaron otra alarma. ¿Hace cuánto exactamente? Julián respondió con tranquilidad. Casi 9 meses. 9 meses. El mismo tiempo durante el cual él había mantenido su relación con la amante. La coincidencia era demasiado perfecta. Mientras él construía una vida paralela, su esposa también había comenzado otra, aunque completamente distinta. Ella continuó explicando con absoluta seguridad. Hablaba de fondos, participaciones, propiedades comerciales y sociedades estratégicas utilizando términos que él jamás la había escuchado pronunciar. Cada frase aumentaba su desconcierto. ¿En qué momento había aprendido todo aquello? Durante años él creyó que ella dependía completamente de sus decisiones económicas. Ahora descubría que había estado preparándose silenciosamente. Julián deslizó un documento hacia ella. Solo falta una firma para formalizar la adquisición. Ella tomó la pluma. Él reaccionó de inmediato. Espera. Los 2 levantaron la vista. ¿Has leído todo? Ella sonrió. 3 veces. Tal vez deberías consultar conmigo antes. Ella sostuvo su mirada durante unos segundos. ¿Por qué? No supo responder. Porque, en realidad, jamás la consultó cuando comenzó su aventura. Jamás pidió su opinión antes de gastar dinero en hoteles, regalos costosos o viajes inventados. Sin embargo, ahora pretendía intervenir en cada decisión de ella. El contraste resultaba evidente. Ella firmó. Con un movimiento firme. Sin titubear. Julián guardó cuidadosamente los documentos. Felicidades. Ella respiró profundamente. Gracias por confiar en mí desde el principio. Aquella frase volvió a incomodarlo. ¿Confiar? Hacía mucho que él había dejado de hacerlo. El asesor se levantó dispuesto a marcharse. Antes de salir, dejó una pequeña caja sobre la mesa. Casi lo olvidaba. Ella abrió la caja lentamente. Dentro había una delicada pluma estilográfica grabada con sus iniciales. En una esquina aparecía una breve inscripción. Para celebrar un nuevo comienzo. Él sintió un vuelco en el estómago.
Otra vez la misma expresión. Nuevo comienzo. Cuando Julián finalmente abandonó la casa, él esperó apenas unos segundos antes de hablar. ¿Quién es realmente ese hombre? Ella cerró cuidadosamente la caja. Ya te lo dije. No te creo. Ella lo observó con una serenidad que comenzaba a desesperarlo. No necesito que me creas. Necesito que aprendas algo que tú mismo olvidaste hace mucho tiempo. Él permaneció inmóvil. ¿Qué cosa? Ella caminó lentamente hasta la ventana desde donde podía verse el jardín iluminado por la luz del atardecer. Las flores seguían allí, moviéndose suavemente con el viento. Después habló sin girarse. Que una persona puede dejar de esperar sin hacer ruido. Puede cansarse sin discutir. Puede sanar mientras el otro cree que todo sigue igual. Cuidado. Parece importante. Él tomó el sobre sintiendo que las manos comenzaban a sudarle. Estaba perfectamente cerrado. Solo bastaba abrir una pequeña pestaña para descubrir que ocultaba aquella misteriosa carta que parecía ser el centro de todo. Miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención. El ascensor tardaría varios minutos en regresar. Las puertas de la sala seguían cerradas. Respiró hondo. Introdujo lentamente un dedo bajo el borde del sobre, convencido de que en los siguientes segundos descubriría la verdad que llevaba días persiguiendo, sin imaginar que aquel documento cambiaría para siempre la manera en que entendía no solo a su esposa, sino también los últimos 10 años de su propio matrimonio. La pantalla permaneció encendida apenas unos segundos. Pero fueron suficientes. Él alcanzó a leer una parte del mensaje antes de que el teléfono se bloqueara nuevamente. Todo está listo para mañana. No olvides traer la carta original. No había nombre. Solo un número sin fotografía. Sin embargo, aquella frase fue suficiente para que cientos de preguntas comenzaran a girar dentro de su cabeza. ¿Qué carta? ¿Lista para qué? Mientras ella regresaba desde la ventana, él fingió mirar hacia otro lado. Había aprendido a mentir durante años. Pero ahora descubría lo difícil que resultaba fingir cuando el miedo ocupaba el lugar de la culpa. Ella tomó el teléfono con absoluta tranquilidad. Leyó el mensaje. Sonrió apenas un instante. Y guardó el aparato dentro del bolsillo de su chaqueta. Ninguna explicación. Ni una sola palabra. Aquello terminó de quebrar el equilibrio emocional que él intentaba conservar. Durante la cena, la conversación fue escasa. Los cubiertos chocaban suavemente contra los platos mientras el reloj marcaba cada segundo con una precisión insoportablemente lenta. Él intentó iniciar un tema cualquiera. La sopa quedó muy bien. Gracias. Silencio. ¿Cómo estuvo tu día? Productivo. Silencio otra vez. Cada respuesta era breve. Educada. Pero levantaba un muro imposible de atravesar. Durante años había deseado que dejaran de discutir. Ahora comprendía que la indiferencia era infinitamente peor. Cuando terminaron de cenar, ella comenzó a recoger los platos. Él la siguió hasta la cocina. ¿Puedo preguntarte algo? Ella abrió el grifo y empezó a lavar una copa de cristal. Depende. ¿Qué es esa carta de la que hablaban en el mensaje? No dejó caer la copa. No mostró sorpresa. Ni siquiera preguntó cómo lo sabía. Simplemente respondió. Es algo personal. Aquellas dos palabras fueron como un golpe. ¿Personal? Ella cerró el grifo. Sí. ¿Desde cuándo tienes secretos conmigo? Ella levantó lentamente la mirada. En sus ojos apareció una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿De verdad acabas de hacerme esa pregunta? Él permaneció inmóvil. No hacía falta añadir nada más. La ironía era tan evidente que incluso él sintió vergüenza. Durante meses había protegido una doble vida. Había utilizado otro teléfono. Otra tarjeta bancaria. Otro apartamento. Y ahora exigía transparencia absoluta. Ella secó cuidadosamente la copa antes de colocarla en el estante. Buenas noches. Subió las escaleras sin volver la vista atrás. Él permaneció solo en la cocina durante varios minutos. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en su amante.
Ni en el trabajo. Ni en los negocios. Pensó únicamente en aquella mujer que estaba perdiendo poco a poco, sin saber exactamente cuándo había comenzado a alejarse. A la mañana siguiente despertó antes del amanecer. La cama a su lado estaba vacía. Miró el reloj. Las 6:20. Escuchó pasos en la planta baja. Bajó silenciosamente. Ella ya estaba vestida. Llevaba un elegante traje color marfil que resaltaba una seguridad que antes no tenía. Su cabello caía perfectamente peinado sobre los hombros. No parecía una mujer que iba a hacer unas compras. Parecía alguien dispuesto a tomar una decisión importante. Sobre la mesa descansaba un sobre color crema. El mismo que, imaginó, debía contener aquella misteriosa carta. ¿Sales temprano?, preguntó intentando sonar despreocupado. Sí. ¿Puedo acompañarte? Ella dudó unos segundos. No. Una respuesta firme. Sin agresividad. Pero definitiva. Tomó su bolso, las llaves del automóvil y el sobre. Antes de abrir la puerta se detuvo. Hoy regresaré tarde. Él asintió. La observó alejarse desde la ventana hasta que el automóvil desapareció al final de la calle. Esperó exactamente 30 segundos. Luego tomó sus llaves. No estaba dispuesto a quedarse en casa imaginando escenarios. La seguiría. Mantuvo una distancia prudente durante todo el trayecto. Ella conducía sin prisas. Atravesó varias avenidas del centro hasta detenerse frente a un edificio moderno de fachada completamente acristalada. Él estacionó 2 calles más atrás. Observó cómo descendía del vehículo. Julián ya la esperaba en la entrada. Ambos intercambiaron un saludo cordial antes de entrar juntos. El pecho de él volvió a cerrarse. Caminó rápidamente hasta el edificio. En la recepción intentó actuar con naturalidad. Buenos días. La recepcionista sonrió. Buenos días. Busco a mi esposa. Acaba de entrar con un señor de traje gris. La mujer revisó discretamente la agenda electrónica. ¿Nombre? Él lo dijo. La recepcionista levantó la vista con educación. Lo siento, señor. La reunión es privada. Soy su marido. Ella mantuvo la sonrisa profesional. Lo entiendo, pero las instrucciones fueron muy claras. Nadie puede interrumpir la reunión. Aquella respuesta hizo que su inquietud aumentara todavía más. Decidió esperar. Los minutos comenzaron a hacerse eternos. Observó entrar y salir ejecutivos, abogados y empresarios. Todos parecían conocer perfectamente el edificio. Finalmente, después de casi una hora, las puertas del ascensor se abrieron. Ella apareció caminando junto a Julián. Pero no estaban solos. 3 personas más los acompañaban. 2 hombres y una mujer de aspecto impecable. Todos sonreían. Uno de ellos estrechó la mano de su esposa. Bienvenida oficialmente. Ella respondió con otra sonrisa. Muchas gracias. El grupo continuó conversando mientras avanzaban hacia la salida. Él escuchó apenas algunos fragmentos. La junta quedó muy satisfecha. La incorporación será inmediata. ¿Su participación cambia completamente el proyecto? No entendía nada. ¿Incorporación? ¿Participación? ¿Junta? Antes de que pudiera acercarse, todos se dirigieron hacia una sala contigua cuyas puertas volvieron a cerrarse. En ese momento escuchó una voz detrás de él. Señor. Giró rápidamente. Era la misma recepcionista. Sí. Ella sostuvo una carpeta entre las manos. Perdone la molestia. Creo que su esposa olvidó este documento en recepción. Él observó el sobre. Era idéntico al que ella había llevado esa mañana. Sin pensarlo, respondió. Yo puedo entregárselo. La mujer vaciló apenas un instante. Luego asintió. Por favor, tenga cuidado. Parece importante. Él tomó el sobre sintiendo que las manos comenzaban a sudarle. Estaba perfectamente cerrado.
Solo bastaba abrir una pequeña pestaña para descubrir que ocultaba aquella misteriosa carta que parecía ser el centro de todo. Miró alrededor. Nadie parecía prestarle atención. El ascensor tardaría varios minutos en regresar. Las puertas de la sala seguían cerradas. Respiró hondo. Introdujo lentamente un dedo bajo el borde del sobre, convencido de que en los siguientes segundos descubriría la verdad que llevaba días persiguiendo, sin imaginar que aquel documento cambiaría para siempre la manera en que entendía no solo a su esposa, sino también los últimos 10 años de su propio matrimonio. Con un movimiento casi imperceptible, despegó la solapa del sobre. Procuró no romper el sello para poder cerrarlo después sin dejar rastro. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que apenas escuchaba el murmullo de las conversaciones en el vestíbulo. Extrajo lentamente el primer documento. No era una carta de amor. Tampoco fotografías comprometedoras. Era un informe legal. Frunció el ceño mientras recorría las primeras líneas. Su nombre aparecía escrito en la parte superior. Debajo, el de su esposa. Y más abajo, una fecha. La fecha exacta en la que él había pasado su primera noche con su amante. Sintió un escalofrío. Pasó la página con rapidez. Había estados financieros, copias de movimientos bancarios, registros de propiedades y una cronología detallada de operaciones realizadas durante los últimos meses. Su respiración comenzó a acelerarse. Aquellos documentos describían gastos que él jamás había compartido con su esposa. Reservas en hoteles. Transferencias discretas. Compras de joyas. Pagos realizados con una tarjeta secundaria cuya existencia ella, en teoría, desconocía. Pero alguien la conocía. Y la había investigado minuciosamente. Siguió leyendo. Cada página revelaba un nuevo detalle de la vida secreta que había construido. No faltaba prácticamente nada. Las fechas coincidían. Las cantidades también. Incluso aparecían fotografías del edificio donde vivía su amante, tomadas desde distintos ángulos. Retrocedió un paso, completamente desconcertado. ¿Cómo era posible? Había sido extremadamente cuidadoso. Había utilizado empresas intermediarias. Había cambiado horarios. Había evitado cámaras siempre que podía. Sin embargo, todo estaba allí. Ordenado. Clasificado. Como si alguien hubiera seguido cada uno de sus movimientos durante meses. Entonces encontró un pequeño separador azul. En la parte superior podía leerse. Informe preliminar. Preliminar. Aquella palabra le heló la sangre. Si aquello era apenas un informe preliminar, ¿qué más existía? Antes de poder continuar, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Rápidamente volvió a guardar los documentos dentro del sobre. Apenas tuvo tiempo de cerrarlo cuando apareció Julián. El asesor caminaba solo. Su expresión seguía siendo serena. Al verlo, sonrió con cortesía. Buenos días otra vez. Él respondió intentando ocultar el nerviosismo. Buenos días. Julián observó el sobre que sostenía entre las manos. Veo que lo encontró. Durante un instante pensó que todo estaba perdido. Pero el hombre simplemente añadió. Gracias por recogerlo. Es importante para la reunión. Él asintió. La recepcionista me pidió que se lo entregara. Perfecto. Julián extendió la mano para tomar el sobre. Sin embargo, antes de soltarlo, él hizo una pregunta. ¿De qué trata exactamente esta reunión? El asesor sostuvo su mirada durante unos segundos. No parecía incómodo. Tampoco sorprendido. Respondió con absoluta tranquilidad. Su esposa decidió preparar cuidadosamente la siguiente etapa de su vida. Aquella frase volvió a dejarlo sin palabras. ¿Qué significa eso? Julián sonrió levemente. No me corresponde explicarlo. Ella lo hará cuando considere que ha llegado el momento. Tomó el sobre y regresó hacia la sala de reuniones. Él permaneció inmóvil. Cada respuesta generaba nuevas preguntas. Y todas apuntaban hacia la misma conclusión. Su esposa llevaba meses preparando algo. Algo mucho más grande que una simple inversión.
Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, recordó una conversación ocurrida casi un año atrás. Habían cenado juntos en la terraza de la casa. Ella le había preguntado, con una mezcla de ilusión y timidez, qué opinaba sobre retomar la universidad para especializarse en administración empresarial. Él apenas levantó la vista del teléfono. ¿Para qué? Ella había sonreído con cierta incomodidad. Solo quiero seguir aprendiendo. Él respondió casi automáticamente. No hace falta. Yo ya me encargo de todo. Aquella noche ella no volvió a mencionar el tema. En ese momento creyó haber cerrado la conversación. Ahora comprendía que simplemente había dejado de compartir sus planes con él. Salió del edificio completamente confundido. Necesitaba hablar con alguien. Conducía sin rumbo fijo cuando sonó su teléfono. Era Valeria. Su amante. Observó el nombre iluminando la pantalla. Durante semanas había esperado con ansiedad cada una de sus llamadas. Ahora sintió una molestia inesperada. Contestó. Sí. ¿Dónde estás? Preguntó ella con voz cariñosa. Pensé que almorzaríamos juntos. Él miró por el parabrisas sin responder inmediatamente. No puedo. ¿Otra reunión? Algo así. Ella guardó silencio unos segundos. Te noto extraño. Estoy ocupado. ¿Pasa algo? Él estuvo a punto de contarle todo. Las flores. El misterioso informe. Las reuniones. La sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero se contuvo. No. Solo mucho trabajo. Valeria cambió de tono. Entonces esta noche ven al apartamento. Prepararé tu cena favorita. Durante meses aquella invitación habría bastado para hacerlo sonreír. Sin embargo, esta vez solo sintió cansancio. No lo sé. Del otro lado de la línea volvió el silencio. Nunca respondes así. Él respiró profundamente. Hablamos después. Colgó antes de escuchar su respuesta. Apoyó ambas manos sobre el volante. Por primera vez desde que comenzó aquella relación clandestina, no sintió deseos de verla. Toda su atención estaba concentrada en otra mujer. La misma mujer a la que había dejado sola incontables noches. La misma que ahora parecía caminar hacia un futuro donde él ya no ocupaba ningún lugar. Horas más tarde regresó a casa. El automóvil de su esposa aún no estaba en el garaje. Entró lentamente. Todo permanecía impecablemente ordenado. Mientras recorría el salón, algo llamó su atención. Sobre el escritorio había un cuaderno de tapas azules que nunca había visto. Se acercó. No tenía cerradura. Solo una pequeña cinta marcando una página. La curiosidad volvió a vencerlo. Abrió el cuaderno. No era un diario personal. Era una libreta de objetivos. Cada página estaba organizada con fechas, metas y anotaciones escritas con una caligrafía elegante. Leyó la primera. Recuperar mi independencia económica. La segunda. Volver a confiar en mis decisiones. La tercera. Aprender a vivir sin miedo. Continuó pasando hojas. Había listas de cursos completados, libros leídos, reuniones, contactos profesionales y pequeños comentarios escritos al margen. En una de las últimas páginas encontró una frase subrayada varias veces. El día en que deje de necesitar que alguien me elija, habré recuperado mi libertad. Permaneció observando aquellas palabras durante largos segundos. Entonces descubrió que aún quedaban varias páginas al final de la libreta. La última estaba doblada cuidadosamente hacia adentro, como si escondiera algo especialmente importante. Con una mezcla de culpa y desesperación, deslizó los dedos hasta el borde del papel y comenzó a desplegarla, sin imaginar que lo que estaba escrito allí respondería de una vez por todas la pregunta que lo había atormentado desde que vio aquel misterioso ramo de flores sobre la mesa. Pero al mismo tiempo abriría una herida mucho más profunda de la que jamás habría podido prever. Desdobló lentamente la última página. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse sobre el escritorio para no dejar caer la libreta. No había una lista. No había un contrato. Solo una carta escrita con la letra de su esposa.
No estaba dirigida a un juez, ni a un abogado, ni a Julián. Estaba dirigida a él. Si estás leyendo esto, significa que por fin decidiste mirar aquello que durante años elegiste ignorar. No escribo estas palabras para castigarte. Tampoco para hacerte sentir culpable. La culpa llega sola cuando uno comprende el valor de lo que perdió. Sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo. Creía que si era más paciente, más comprensiva o más silenciosa, algún día volverías a mirarme como antes. Después entendí algo muy distinto: nadie puede obligar a otra persona a valorar lo que tiene. El amor no sobrevive solo por los recuerdos, necesita respeto, tiempo y verdad. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Recordó la primera vez que la vio. Ella llevaba un vestido sencillo y reía sin preocuparse por nada. Recordó la promesa que le hizo el día de la boda, cuando juró que sería su refugio para siempre. Recordó las noches en las que soñaban con formar una familia, comprar una casa y envejecer juntos. ¿En qué momento había cambiado tanto? La respuesta apareció sola. No fue un día. No fue una discusión. Fueron cientos de pequeñas decisiones egoístas. Cada mentira. Cada ausencia. Cada mensaje respondido a escondidas. Cada aniversario olvidado. Cada vez que eligió a otra persona mientras ella seguía esperándolo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. La carta continuaba. No fueron las flores las que cambiaron mi vida. Fueron el símbolo del día en que comprendí que todavía existían personas capaces de tratarme con respeto. No representan un nuevo amor. Representan algo mucho más importante, el amor que aprendí a sentir por mí misma. Él cerró los ojos. Toda la historia que había construido en su cabeza se derrumbó en un instante. No existía un amante secreto. No había un hombre intentando ocupar su lugar. El verdadero cambio había ocurrido dentro de ella. Y eso era mucho más difícil de enfrentar. En ese momento escuchó abrirse la puerta principal. Levantó rápidamente la vista. Ella entró en la casa con la misma serenidad que había mostrado durante los últimos días. Al verlo sosteniendo la libreta, comprendió inmediatamente lo ocurrido. No gritó. No se enfadó. Simplemente dejó el bolso sobre la mesa. Supongo que ya lo sabes. Él apenas pudo hablar. Perdóname. Ella guardó silencio. Por favor, perdóname. Su voz estaba rota. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras con absoluta sinceridad. No buscaba justificar nada. No intentaba culpar a las circunstancias. Solo veía frente a él a la mujer que había amado, y comprendía, demasiado tarde, cuánto daño le había causado. Ella caminó lentamente hasta quedar frente a él. ¿Sabes cuál fue el día más triste de mi vida? Él negó con la cabeza. No fue cuando descubrí tu infidelidad. Aquella respuesta lo dejó inmóvil. Fue el día en que descubrí que ya no me sorprendía. El silencio llenó toda la habitación. Ella continuó. Ese día entendí que llevaba demasiado tiempo sintiéndome sola incluso cuando estabas a mi lado. Él cayó de rodillas. No por orgullo. No por dramatismo. Simplemente porque las piernas dejaron de sostenerlo. Haré lo que sea. Ella sonrió con una inmensa tristeza. Lo sé. Puedo cambiar. También lo sé. Él levantó la mirada con una pequeña esperanza. Pero ella añadió con una calma imposible de discutir. La pregunta nunca fue si podías cambiar. La pregunta era si ibas a hacerlo antes de destruir todo lo que teníamos. Aquellas palabras terminaron de romperlo. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. Finalmente ella tomó una carpeta que había dejado sobre el sofá. Era la misma que había llevado aquella mañana. La abrió lentamente y extrajo un documento. Lo colocó sobre la mesa. Él lo observó. No eran papeles de divorcio. Era el documento que acreditaba oficialmente la creación de una fundación destinada a apoyar a mujeres que, después de sufrir traiciones, abandono o manipulación emocional, deseaban reconstruir su vida profesional y económica. En la parte inferior aparecía el nombre de la fundación. Nuevo comienzo.
Entonces comprendió el verdadero significado de todas aquellas frases. La inversión. Las reuniones. Los cursos. Julián. Las flores. La carta. Nada había sido una venganza. Había sido un proceso de reconstrucción. Ella no había dedicado un solo día a destruirlo. Había dedicado todos esos meses a reconstruirse. Él rompió a llorar con una intensidad que nunca antes había conocido. No lloraba porque otro hombre hubiera conquistado a su esposa. Lloraba porque había comprendido que la había perdido mucho antes de que aparecieran aquellas flores. Ella se acercó lentamente. Durante unos segundos apoyó una mano sobre su hombro. No era un gesto de reconciliación. Era un gesto de compasión. Espero que algún día encuentres la paz que yo tardé tanto en encontrar. Retiró la mano. Tomó su bolso. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volvió por última vez. Sus ojos ya no reflejaban dolor. Reflejaban libertad. Gracias. Él la miró sorprendido. ¿Gracias? Ella asintió. Porque al perderte, finalmente me encontré. La puerta se cerró con suavidad. No hubo portazos. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo el sonido de una historia llegando exactamente al final que sus decisiones habían construido. Él permaneció solo en aquella casa donde antes había creído tenerlo todo. Sobre la mesa seguía descansando el ramo de flores blancas y lirios azules. Se acercó lentamente, y por primera vez, leyó la pequeña tarjeta completa. En la parte posterior, con una caligrafía delicada, aparecía una frase que jamás olvidaría. Las flores más hermosas no son las que alguien te regala, son las que nacen cuando decides volver a creer en ti. A veces pensamos que las grandes pérdidas ocurren de un instante a otro, pero la verdad es mucho más profunda. Se construyen con indiferencia, con promesas incumplidas y con silencios que sustituyen al amor. Y también hay otra verdad que esta historia nos recuerda: quien aprende a valorarse deja de mendigar el cariño de quien nunca supo apreciarlo. La confianza puede romperse en un segundo, pero recuperar la dignidad requiere valentía, paciencia y decisión. Si esta historia dejó una huella en tu corazón, recuerda siempre esta lección: nunca esperes a perder a la persona que más te ama para descubrir cuánto significaba en tu vida. Porque hay disculpas que llegan demasiado tarde, puertas que se cierran sin hacer ruido y personas que, cuando vuelven a sonreír por sí mismas, ya no necesitan que nadie las rescate. Ese es el verdadero triunfo, no la venganza, sino la libertad de volver a empezar.